Buenos días, ¿cómo están? Hola, muy buenos días a todas y todos los que se encuentran conectados la mañana de hoy. Bueno, hoy nos corresponde continuar con el módulo 5, unidad 2. En esta ocasión vamos a hablar sobre una de las últimas instituciones del derecho colectivo de trabajo, como lo es los conflictos colectivos, específicamente los pliegos de carácter conflictivo y la huelga. Y finalmente, bueno, tocaremos el punto relacionado al régimen de los servidores y servidoras públicas. Bueno, en cuanto a los pliegos de carácter conflictivo, hablaremos sobre las normativas aplicables, la mediación para la solución pacífica previa al conflicto, las negociaciones previas, la notificación a la Procuraduría General, las causas de pliego conflictivo, la prohibición de nuevos planteamientos, la notificación al patrono, la junta de conciliación y la finalización del procedimiento conflictivo. Posteriormente hablaremos de la huelga, el concepto de huelga, cuáles son los requisitos para la huelga y el arbitraje obligatorio. Cuando surgen pliegos conflictivos o pliegos de carácter conflictivo entre una o más organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras o uno o más patronos, para modificar las condiciones de trabajo, para reclamar el incumplimiento de las convenciones colectivas o para oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a los trabajadores y trabajadoras, estos pliegos de carácter conflictivo se tramitará bajo las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 472. Los funcionarios y las funcionarias del trabajo procurarán las soluciones armónicas de las diferencias que surjan entre los patronos, los trabajadores, aún ante que las mismas revistan carácter conflictivo, es decir, de acuerdo a lo que establece nuestra legislación laboral y lo que contempla nuestra Carta Magna en el artículo 258, los funcionarios del trabajo siempre deben procurar la solución armónica de las diferencias para evitar de todo, bajo cualquier situación, llegar a la tramitación de un pliego de carácter conflictivo. Es decir, haciendo uso de los medios alternos para resolver los conflictos, podemos lograr la conciliación entre las partes y evitar que trascienda a la tramitación de un pliego conflictivo. Pues organizar que trascienda a la tramitación de un pliego conflictivo. Pues las organizaciones sindicales llevarán a cabo los procedimientos previamente establecidos con miras a la solución de las diferencias que surjan entre las partes y deberán cumplirlos antes de la iniciación del proceso conflictivo. Es decir, tanto el Estado venezolano como las organizaciones sindicales y la representación de los empleadores tienen el deber de agotar bajo cualquier medio la conciliación antes de iniciar el procedimiento de carácter conflictivo. Okay. En definitiva, todos los interlocutores sociales del mundo del trabajo tienen el deber de procurar la solución armónica de sus diferencias. Al tener conocimiento que se está planteando
o que está planteado o está por plantearse una diferencia de naturaleza colectiva, el inspector o la inspectora del trabajo procurará abrir una etapa breve de negociación entre el patrono y la organización sindical y podrá participar en ella personalmente o por medio de representantes para interesarse en armonizar los puntos de vista e intereses. ¿Te callas? Como indicaba, el inspector o la inspectora del trabajo procurará abrir una etapa breve de negociación cuando esté planteada o por plantearse las diferencias de naturaleza colectiva. También, si este inspector o esta inspectora del trabajo ha agotado todos los medios para lograr la conciliación y evitar el conflicto, también el Viceministerio para Derechos y Relaciones Laborales cuenta con una dirección en alzada para Derechos y Relaciones Laborales cuenta con una dirección en alzada encargada de utilizar dentro de los medios alternos para la resolución de conflictos, encargada de utilizar esas herramientas que nos proporciona nuestra Ley Orgánica del Trabajo, nuestra Constitución, para alcanzar o acercar a las partes y lograr el objetivo que es la conciliación. Esta dirección lleva por nombre la Dirección de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Cuando se plantean conflictos colectivos relacionados con un servicio público u organismo dependiente del Estado, es necesario que el inspector o la inspectora del trabajo notifique de manera inmediata a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría del Estado o a la Sindicatura Municipal, según se trate en cada caso. Es decir, si el conflicto está relacionado con algún organismo de la Administración Pública Nacional, debe ser notificada a la Procuraduría General de la República. Si el conflicto está vinculado a algún servicio público de un organismo del Estado, de una gobernación, debe notificarse a la Procuraduría Estatal. Y si está vinculado a el servicio público vinculado a alguna alcaldía, debe notificarse a la sindicatura municipal, como indiqué, de acuerdo al caso correspondiente. ¿Cuáles son las causas de un pliego conflictivo? El procedimiento conflictivo comenzará con la presentación, pues, ante la Inspectoría del Trabajo de un pliego de peticiones, el cual las organizaciones sindicales expondrán sus planteamientos. ¿Y cuáles pueden ser estos planteamientos? Para su admisión, pues debe estar en curso cuando el patrón o la patrona haya dejado de asistir a las negociaciones de la convención colectiva convocada o que haya culminado el lapso para la negociación de una convención colectiva de trabajo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo. En la clase pasada visualizamos, pues explicamos que las organizaciones sindicales y los patronos deben discutir sus convenciones colectivas en un lapso de 180 días. Estos 180 días pueden ser prorrogables por un lapso igual de acuerdo al convenimiento entre las partes. Si vencido este lapso y no hay una prórroga acordada entre las partes, les nace el derecho a las organizaciones sindicales a interponer un pliego de carácter conflictivo. Cuando también haya culminado el lapso para la negociación de la convención colectiva de trabajo en reunión normativa laboral y la representación de los trabajadores haya rechazado la posibilidad de arbitraje.
y cuando se hayan agotado los procedimientos conciliatorios previamente previos y legalmente establecidos en los pactos de las convenciones colectivas de trabajo que ya tengan suscritas, o cuando el patrón o la patrona haya incumplido con los acuerdos derivados de las negociaciones recientes de un pliego de peticiones. Una vez consignado o presentado el pliego de peticiones contentivo de los planteamientos, la organización sindical no podrá establecer nuevos planteamientos, a menos que se traten de reclamos o hechos ocurridos con posterioridad a la presentación del pliego, tal cual lo contempla nuestro artículo 477 de la Ley Orgánica del Trabajo, que una vez presentado un pliego de peticiones contentivo de uno o más planteamientos, durante la discusión del mismo y hasta su definitiva solución, la organización sindical presentante no podrá hacer nuevos planteamientos y reclamos, salvo que se trate de los hechos ocurridos con posterioridad a la presentación del pliego. Una vez presentado el pliego, el inspector, dentro de las 24 horas de haber recibido el mismo, deberá enviar una copia al patrono o a la patrona con la notificación correspondiente de la consignación de dicho pliego. Esto a efecto de que dentro de las 48 horas, tanto el sindicato como la representación patronal designe a 2 representantes principales y un suplente para conformar la junta conciliadora. Dentro de las 24 horas siguientes se instalará la junta conciliadora y en caso pues, de ausencia o incapacidad de uno de los representantes será sustituido o sustituida por el respectivo suplente. Pues ninguna sesión se podrá constituir válidamente sin la asistencia de un representante, por lo menos de cada una de las partes. Es decir, si esta junta de conciliación carece de la representación principal de los trabajadores o la representación principal del empleador, siquiera de uno de ellos no podrá constituirse dicha junta. El funcionario o la funcionaria del trabajo que preside esta junta intervendrá en sus deliberaciones con el propósito de armonizar los criterios de las partes y poder lograr los acuerdos. Vemos como antes y durante el proceso de carácter conflictivo siempre se apuesta a lograr la conciliación a través de la mediación entre las partes. Para finalizar el procedimiento de carácter conflictivo, solamente hay 2 maneras: a través del arreglo entre las partes o a través de la decisión de someter la disputa a arbitraje. Son las únicas maneras de finalizar el procedimiento de carácter conflictivo, bien sea porque se llegó a acuerdo durante la tramitación, durante esa etapa de conciliación del pliego con carácter conflictivo, o bien sea porque se agotaron todos los medios de conciliación y la decisión fue de someter la disputa a arbitraje. No habiendo logrado la conciliación entre las partes, pues en caso de que se decida ir a huelga, los trabajadores y las trabajadoras obligados a continuar prestando el servicio serán los estrictamente necesarios para la conformación de los requerimientos técnicos propios de la actividad. Es decir, solamente debe garantizarse pues, los servicios mínimos indispensables para el mantenimiento y la seguridad de las entidades de trabajo, así como de la producción de bienes y servicios esenciales. La Ley Orgánica del Trabajo señala o define cuáles son los servicios mínimos indispensables y cuáles son la producción de bienes y servicios esenciales. Los servicios mínimos indispensables los tenemos contemplados en el artículo 483 de la Ley Orgánica del Trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras se consideran servicios mínimos indispensables
de mantenimiento y seguridad, aquellos que sean necesarios para la conservación y mantenimiento de las maquinarias cuya paralización perjudique la reanudación ulterior de los trabajos o exponga a graves deterioros, y los necesarios para la seguridad y la conservación de los lugares de trabajo. Y se considera producción de bienes y servicios esenciales la producción de bienes y servicios cuya paralización cause daño a la población. El reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establecerá la producción de bienes y servicios considerados esenciales no susceptibles de interrupción. Aquí tanto la representación de los trabajadores como la representación de los empleadores debe establecer cuáles son esos servicios mínimos indispensables y cuáles serían la producción de bienes y servicios esenciales. Si los trabajadores no están de acuerdo con el número de trabajadores que continuarán prestando esos servicios, podrán hacer las observaciones que estimen pertinentes cuando a su juicio exija el trabajo pertinente, cuando a su juicio exija el trabajo de personas sin justificación suficiente. Tampoco el patrono podrá contratar personas o trabajadores, nuevos trabajadores, para que sustituyan a los trabajadores que estarán en huelga, que no prestarán el servicio producto de la tramitación de la huelga. Pues se entiende como huelga la suspensión colectiva de las labores de los trabajadores y las trabajadoras interesados o interesadas en un conflicto de trabajo. Se permitirá la presencia colectiva de los trabajadores en las inmediaciones del lugar de trabajo una vez declarada la huelga. El derecho a huelga podrá ejercerse en los servicios públicos cuando su paralización no cause perjuicios irremediables a la población o a las instituciones. También deben cumplirse unos requisitos para que se declare el derecho a la huelga, para que se autorice la huelga. La Ley Orgánica del Trabajo, que se hayan fijado los servicios mínimos indispensables y los servicios públicos esenciales, y que estos no afecten pues la cotidianidad y que ponga en riesgo a la población venezolana, que haya transcurrido por lo menos 120 horas desde el momento de la admisión del pliego de peticiones, y pues evidentemente que no se haya logrado la conciliación en esa primera fase de la tramitación del pliego de carácter conflictivo. Si no se logra pues la conciliación y nos vamos al caso de la huelga, por su extensión, duración o por otras circunstancias graves que pongan en peligro inmediato la vida o la seguridad de la población o una parte de ella, aun cuando la Junta de Conciliación no haya concluido sus labores, el ministro o la ministra con competencia en materia de trabajo, mediante resolución motivada, dará por terminado el procedimiento conflictivo y por lo tanto la huelga, y someterá el conflicto a arbitraje. Es decir, esa atribución de que el ministro, mediante resolución motivada, pueda dar por terminado el conflicto y así, y en consecuencia, levantar la huelga y someter este procedimiento a arbitraje, pues evidentemente nos obliga a ser bien enfático en la utilización de los medios para la resolución del conflicto, puesto que una huelga en la coyuntura actual en la que se encuentra el país, donde estamos en un proceso de reconstrucción de un nuevo modelo económico productivo y diversificado, donde la tarea de todas y todos, tanto de los trabajadores, de los empleadores, como del Ejecutivo,
nacional como del gobierno bolivariano es apuntalar hacia la producción de bienes y servicios, apuntalar hacia la recuperación del estado de bienestar de los trabajadores y las trabajadoras y que haya una justa distribución de su riqueza, pues evidentemente bajo las atribuciones y competencias que nos otorga nuestra Ley Orgánica del Trabajo, que nos otorga nuestra Carta Magna, debemos siempre agotar la conciliación antes de tramitar un pliego de carácter conflictivo y más aún llegar a acordar la huelga correspondiente por el impacto político, económico, social y hasta cultural que tiene en el mundo del trabajo en Venezuela. Desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, desde el 30 de abril del año 2012, en la República Bolivariana de Venezuela no se ha acordado ninguna huelga, porque hemos encontrado a través de los medios alternos para la resolución de conflictos la conciliación y el entendimiento de las partes cuando nos encontramos en presencia de una diferencia de naturaleza colectiva. Ahora bien, una vez terminado con las tres instituciones del derecho colectivo de trabajo, vamos a pasar a otro punto, que es el régimen de los servidores y las servidoras públicas. En el entendido que en la República Bolivariana de Venezuela existen dos regímenes laborales. El régimen establecido en la Ley Orgánica del Trabajo en los trabajadores y las trabajadoras y el régimen establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública. ¿De dónde proviene esto? Pues sencillamente proviene del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual en su artículo 3 establece que esta ley regirá las situaciones y las relaciones laborales desarrolladas dentro del territorio nacional de los trabajadores y las trabajadoras con los patronos y patronas derivados del trabajo como hecho social. Las disposiciones contenidas en esta ley y las que deriven de ellas rigen a venezolanos, venezolanas, extranjeros y extranjeras con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país, y en ningún caso serán renunciables ni relajables los convenios particulares. Los convenios colectivos podrán acordar reglas favorables a los trabajadores y las trabajadoras que superen las normas generales, respetando el objeto de la presente ley. Igualmente se aplicarán las disposiciones de esta ley a los trabajadores contratados, a las trabajadoras contratadas en Venezuela para prestar servicios en el exterior del país. Sin embargo, el artículo 6 de nuestra legislación laboral sustantiva establece que los funcionarios públicos y las funcionarias públicas nacionales, estatales y municipales se regirán por las normas sobre la función pública, y las normas sobre la función pública las tenemos estipuladas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistema de remuneración, estabilidad, jubilaciones, pensiones, régimen jurisdiccional y por los beneficios acordados en esta ley en todo lo no previsto en aquellos ordenamientos. Los funcionarios públicos y las funcionarias públicas que desempeñen cargos de carrera tendrán derecho a la negociación colectiva, a la solución pacífica de los conflictos y a ejercer el derecho a huelga. Evidentemente, más allá de que tengan una legislación especial, pues los ampara los derechos fundamentales, como es el derecho a constituirse libremente en organizaciones sindicales, a la negociación de un contrato colectivo y al derecho a huelga de conformidad con lo que establece nuestra Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras. Y cuando sea compatible la naturaleza de los servicios que se prestan y con las exigencias de la administración pública nacional, estatal o regional. Los trabajadores y las trabajadoras contratadas y contratadas al servicio de la administración pública nacional, estatal o municipal, centralizada y descentralizada, se regirá por las normas
contenidas en la ley orgánica del trabajo y la seguridad social y sus contratos de trabajo. Pues los obreros y las obreras al servicio de los órganos y entes públicos nacionales, estatales y municipales, centralizados o descentralizados, estarán amparados y amparados también por las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo y la seguridad social. Bueno, muchísimas gracias. Espero haya sido de su comprensión este módulo el módulo 2 de la unidad 5. Quisiera ver si hay alguna pregunta en todo lo que se ha explicado durante estas 3 sesiones de trabajo en materia de sindicato, en materia de negociación de contrato colectivo, en materia de pliego de carácter conflictivo, la huelga y el régimen de los servidores y las servidoras pública. Esperamos a ver si hay algún planteamiento, alguna pregunta, alguna interrogante. Creo que... Sí. Bueno, saludos a todos los que se encuentran conectados a lo largo y ancho del país. No habiendo preguntas, no me queda más que despedirme y agradecer nuevamente a la Escuela Nacional de la Magistratura, al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, que gracias a la suscripción de este convenio nos permite fortalecer los conocimientos y retroalimentar de aquí para allá y de allá para acá el conocimiento que tengamos en materia de derecho del proceso social de trabajo. Para mí fue gratificante haber permitido compartir con ustedes, este módulo vinculado al derecho colectivo de trabajo. Saludos a todas y todos.